Vamos en este momento, perdón. ¿Cómo? De la cabina 1. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos agendado, pero no hay nada. Ah, espérenme. Disculpe. Bueno, disculpen otra vez. Entonces, les comentaba que la idea es pues como seguir abordando, este sería el último tema de la unidad número 2 para poder pues como ya adentrarnos en los contenidos de la unidad número 3. Hoy vamos a trabajar la neurociencia del lenguaje. Antes de empezar, no sé si tienen alguna duda con los temas, pues con el tema anterior, que recuerden pues que profundizamos sobre los aspectos relacionados pues como con la memoria explícita. ¿Alguna duda, alguna precisión de pronto? Algo que de pronto en el texto sea confuso. Así como que aprovechenme. Bueno. Entonces, teniendo pues como más claridad o teniendo pues como las aclaraciones del asunto, vamos a mirar pues directamente lo que es la neurociencia del lenguaje. La neurociencia del lenguaje es uno de los campos más prolíficos, es uno de los campos con más trabajo, con más abordaje que hay pues en neurociencias cognitivas. Se llama neurociencia del lenguaje, aunque ustedes también lo pueden encontrar como neurolingüística. Por acá les recomiendo mucho un libro, este libro que está acá, Neurociencia del lenguaje, de un autor español que se llama Fernando Cuetos. El libro no es tan grande, pues no es tan gordo, el libro es bastante delgadito, pues, a diferencia del otro de neurociencia cognitiva, que realmente pues no es tanta cosa, pues que más bien que es muy extenso, pero este libro pues tiene pues es bastante diferente pues como, como en su extensión, pero el contenido pues es muy interesante. Aparte de eso, si ustedes se meten a Campus Virtual, van a encontrar que allí les pongo unas recomendaciones relacionadas pues como con la temática de neurociencia del lenguaje o neurolingüística. Bueno, un punto allí importantísimo, yo ya sé que yo he hablado pues, en otras ocasiones de lo mismo, pero que tengan mucho cuidado cuando escuchen programación neurolingüística. Eso no es serio, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver con una perspectiva rigurosa, con una perspectiva seria de la neurolingüística, para que lo tengan muy presente. Hay personas muy inescrupulosas que hablan de programación neurolingüística y eso es como una tendencia
que pretende que a partir del poder de las palabras usted va a cambiar conductas, enfermedades y un montón de cosas pues, que están en la vida y que realmente pues, funciona como diciéndose a usted mismo como que usted puede, que yo soy el mejor del mundo, tú puedes. Ese tipo de contenidos no es que sean negativos en sí mismos, ¿cierto? Son asuntos realmente pues, que tienen un carácter positivo. Lo complejo o el timo que hay ahí, ¿cierto? El engaño realmente está del lado de poder entender, de poder tener, pues voy a poder creer que eso realmente sirve para otras cosas. Es decir, más allá de tener un pensamiento positivo, el pensamiento positivo es otro, pues otro de esos engaños también muy fuertes que estamos basados en programación neurolingüística. Y de todas formas, pues a mí siempre me da mucho coraje que eso exista, pues porque pues yo les cuento, mi maestría es en lingüística. Entonces, yo lo que hice fue que me, eh, me metí pues a estudiar el tema de lingüística, pues yo soy psicólogo, pero me metí a estudiar pues lingüística, entonces es por ello pues como que está ahí. Veo por acá en otra, por el chat que hay personas como en otra reunión, no sé cuál otra reunión, no sabría por qué, como a las 10 de la Creo mañana. que es que tienen la tendencia de esperarse y crean otra reunión en otra parte. Ah, ya, raro, pues, porque acá estaba mirando como en otras partes, pero no, bueno, ya pues creo que por ahí pusieron el mensaje. Bueno, entonces les comentaba pues que parte de mis intereses y de mis gustos en general en estos temas, pues o en general en la psicología, se han ido hacia el tema del lenguaje. De hecho, pues como les decía, pues yo en los otros temas yo no me considero experto, pues en algunas cosas pues sí sé un poquito más, en emociones he estudiado bastante, pero pues me gustan los temas. Pero sí, pues les puedo decir que a mí el tema de lingüística, pues sí, pues de hecho tengo una maestría, ¿cierto? Entonces ahí sí me considero pues como un poco más experto en el tema. Obviamente pues tengo muy claro que me hace falta mucho por saber, pero sí es algo pues que creo que es importante de todas maneras pues ir mirando pues como poco a poco. Y de todas formas, pues como les decía ahorita, no tener una, o más bien que ustedes sepan pues como qué es basura y qué es realmente algo que tenga bases científicas. Entonces por ello pues los advierto de entrada sobre esa programación neurolingüística, PNL también le llaman, y pues cuídense mucho de esos discursos porque pues son muy atractivos, llaman mucho la atención por lo facilista que es. Y porque pues a veces le meten cosas del cerebro, entonces la gente cree que si le hablan del cerebro todo es como más serio, más riguroso, lo cual pues ya ustedes saben que no necesariamente va por ese lado. Antes de hablarles pues como más en detalle y demás, les estoy compartiendo la pantalla, ahí les debe estar cargando poco a poco. En la actividad de aprendizaje número 9, que sería pues la última de esta unidad, les pongo unos vínculos y el primero de ellos es un link a un número especial de la revista Science. Anteriormente yo les puse uno cuando hablamos de memoria y aprendizaje, un número especial de la revista Nature Neuroscience. Pero en esta revista Science, recuerden que la revista Science es una de las más importantes en el mundo. De hecho, pues acá estoy viendo el número actual que me coincide perfectamente con uno de los temas que vamos a ver en la tercera unidad, que es el sueño, ¿cierto? La neurociencia del sueño. Y acá pues hay un número especial nuevo, es porque dormimos. Pero bueno, y ahí pues como algunos elementos importantísimos para que lo tengan en cuenta. En este número especial de la revista Science, listo, este fue el 2019, se indica, pues de hecho el número especial se llama así, More than a tool for communication, ¿cierto? Más que una herramienta para la comunicación. Y allí lo que se establece son una serie de artículos relacionados pues con esto. Espérenme que acá está el volumen
para que tengan, pues acá en el número directamente. Es súper bacano, es muy, muy, muy bueno, porque ustedes pueden mirar, por ejemplo, algunas revisiones importantes. Por ejemplo, estas primeras, pues estos temas que están acá, evolución del aprendizaje vocal y la lengua hablada, desde una perspectiva pues obviamente evolutiva, la neurobiología del lenguaje más allá del procesamiento de las palabras, eso es muy importante, del discurso y los talkers, es como los que hablan, ¿cierto? Los hablantes, al mundo social, el procesamiento neuronal del lenguaje hablado humano, las bases neuronales de la sintaxis y la semántica, y acá, pues obviamente, muchas más cosas. Ustedes ven ahí, pues, como números, pues es bastante bueno. De hecho, pues esta revista es muy, muy recomendada. O sea, ustedes quieren mirar que hay, pues, como en lo último, suscríbanse a Science. Ahí les están llegando como números, pues les va a llegar como, vea, acabamos de publicar estas cosas, miren ustedes. Y pues lo bueno de Science es que o a ustedes les genera como que les ubica como, bueno, qué se está pensando en el mundo. Y esa es una de las revistas, pues, como de punta, en general, en ciencias, en el mundo, en general. Y obviamente, como es de ciencias en general, pues ustedes van a encontrar muchos artículos de psicología, de neurociencias, pero también van a encontrar de física, de química, de antropología, bueno, de todo, realmente van a encontrar. El número especial, pues ustedes ven ahí, lenguaje y cerebro, la introducción a ese es más que una herramienta para la comunicación, y lo pueden consultar, pues, y revisar de una forma, pues, como muy, muy interesante. Sin embargo, pues hay diferentes textos que también les he puesto acá. En particular, pues yo les quiero ir compartiendo uno de los temas, pues, principales, uno de los aspectos como centrales, y es como lo que obviamente tiene que ver, pues, como con las neurociencias, pero sobre todo que entendamos, pues, como qué es lo que existe, qué no existe, o qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede pensar más bien, y qué es lenguaje y qué no es lenguaje. Entonces, por ese lado, pues, importantísimo tenerlo muy presente. Acá les estoy, digamos, como yo les comparto de nuevo la PDF. Acá les estoy compartiendo un artículo de pues dentro de, acá hay muchos autores muy importantes, pero seguramente ustedes tendrán ubicado, pues, y si no, les cuento, a Noam Chomsky. Chomsky es uno de los autores principales, ¿cierto? Uno de los autores más importantes en la lingüística en el mundo. ¿Listo? Casi que hay un antes y un después de los trabajos de Noam Chomsky. Chomsky, e incluso, pues, es uno de los teóricos, pues, como de los más importantes en la historia de las ciencias cognitivas, porque Chomsky partió la lingüística como en dos, como un antes de Chomsky y un después de Chomsky. Chomsky sigue, pues, vivo, y él, de una forma, pues, muy talentosa, en los años, finalizando los años 50, empezando los años 60, hace un cambio gigante en la concepción del lenguaje en todo el mundo, ¿cierto? En todo el mundo. De hecho, pues, el cuento es que Chomsky criticó fuertemente a Skinner con el condicionamiento operante, sobre todo porque Skinner había hecho, en el 52, había publicado un libro que se llama La conducta verbal. Y Chomsky lo que dice es que, pues, eso no es solamente una conducta verbal, o que ese enfoque de la conducta, pues, no explicaba absolutamente nada del lenguaje. Y hace una crítica feroz, ferviente, en algo que en su momento se llamó la gramática generativa universal o la gramática universal. Chomsky en sí mismo, pues, o él en sus desarrollos, incluso la tesis era como de 30 páginas, o sea, una cosa, pues, su tesis de doctorado, él se doctoró también súper joven. Entonces, lo que hizo fue que pues, lo que hizo, pues, Chomsky fue completamente revolucionario para la época, bueno, y para todas las épocas realmente, y pues él con sus desarrollos y con sus trabajos,
lo que alcanzó, lo que empezó pues como a adelantar fue, como les digo, una revolución completamente para las ciencias cognitivas y para la lingüística. Como les digo, pues siempre criticando el conductismo skinneriano y criticando toda la lógica de la época de pensar pues como una gramática finita o una gramática pues como que no, eh, una gramática pues estática. Él empezó a decir, vea, es que la capacidad del lenguaje es innata, la capacidad no se aprende realmente, sino que esto es algo innato. Y a partir de eso se fueron desarrollando muchas cosas. Algo muy importante es que el lenguaje no es el habla, el lenguaje no es la escritura, el lenguaje no es la lectura, el lenguaje no es escuchar. Listo, esos son conductas, esos son actuaciones lingüísticas, claramente pues tienen que ver con el lenguaje, pero escribir y leer no es en sí mismo lenguaje. El lenguaje es lo que está a la base, es lo que es más es más, pues para no repetir la palabra, pero realmente pues no encuentro en ese momento otra, el lenguaje es lo que está a la base, es lo que subyace a esas actividades, ¿listo? Y eso es una habilidad que es mental, es una capacidad cognitiva. Ese lenguaje, esa capacidad, o en términos de chomskianos, pues como esa competencia, ¿cierto? Esa competencia lingüística, como les digo, pues es completamente natural, es algo innato y él pues lleva pues desde hace muchos años, él propone todo esto, pero también quiero pues como mencionarles que Chomsky pues no solamente famoso en lingüística, ¿cierto? Es decir, alguien en lingüística que no sepa quién es Chomsky, no sabe nada, ¿cierto? Está ¿Perdón? ¿Alguien abrió el micrófono? Bueno, les pido por favor no vuelva a pasar, a no ser que vayan, pues levanten la mano o comentan algo. Entonces, como les digo, pues no solamente famoso por eso, sino porque Chomsky es uno de los autores principales de la izquierda estadounidense, ¿cierto? Pues la izquierda, las ideologías de izquierda, ¿cierto? Pero estadounidenses. Y es uno de los autores principales, pues como en Estados Unidos, pues ustedes pueden encontrar la historia, pues los que quieran, pues como profundizar en las propuestas de él. Entonces, como ya sabemos que el lenguaje no es el habla, el lenguaje no es escribir, el lenguaje no es leer, pero que sí tiene que ver con eso, pues son muchos autores que han ya categorizado, han establecido realmente pues como unas dimensiones del lenguaje para poder entender pues como qué es lo que pasa, por qué hablamos, por qué tenemos todas estas cosas. En este artículo que les estoy mostrando, es muy bueno, pues a mí me gusta mucho, es un artículo de 10 paginitas, ustedes lo encuentran ahí en Campus Virtual, yo les puse el vínculo para que lo descarguen y lo encuentran en la base de datos de Science. Ustedes van a encontrar pues como también algunos desarrollos o algunos asuntos bastante, bastante interesantes frente al lenguaje, porque pues independientemente del ser humano, el lenguaje pues apareció, o los rastros que tienen que ver con el lenguaje, tienen que ver pues como más o menos hace 100.000 años. ¿Listo? Eso es como más o menos lo que se conoce, como cuando apareció el lenguaje pues como en la humanidad. Y no se ha encontrado una capacidad similar ni en chimpancés, que son pues, nuestros parientes más cercanos, evolutivamente hablando, ni en pájaros, ¿cierto? Es como algo pues como llamativo también, porque recuerden pues que finalmente los pájaros tienen unos sonidos muy diferentes al resto de otras especies. Los únicos que tenemos sonidos tan, digamos, variados y avanzados somos los humanos y los pájaros.
En delfines se han encontrado algunas cosas, pero pues son estudios mucho más recientes. Este artículo es de 2013, entre otras cosas, pero pues ahí de todas maneras es como que realmente más o menos hace de 50.000 a 80.000 años es que logró pues como evolucionar adecuadamente, ¿cierto? Como que es desde allí. Obviamente acá hay algo muy interesante y es que es un asunto de Homo sapiens. Recuerden que nosotros venimos, pues, nuestra especie viene desde África, listo, pues el origen es africano y pues hay un montón de características que surgieron fue desde allá. Y todos realmente somos descendientes de África. Pues yo entiendo que algunas personas se crean más que otras, pero es completamente, pues eso es otro cuento, ¿cierto? Es como creerse de mejor familia cuando realmente todos somos de la misma parte. Por eso, pues, asuntos de discriminación por etnia y todos estos cuentos son bastante locos, por así decirlo. Pero, pues, obviamente ha evolucionado, ¿cierto? El lenguaje evoluciona, los idiomas evolucionan. Todo esto está en continua evolución y esto, pues, es importante también tenerlo en cuenta. Dentro de toda la perspectiva, hay 4 grandes dimensiones del lenguaje para que la tengan en cuenta. La primera de esas dimensiones es una dimensión que llamamos la dimensión fonética o fonológica. Hay otra que es la dimensión gramatical, que se divide realmente en dos, que sería la dimensión sintáctica y la dimensión morfológica. Y tendríamos la dimensión semántica y la dimensión pragmática. Entonces tendríamos 4, teniendo en cuenta que la gramática se divide en 2. ¿Cierto? Entonces, pues 4 o 5, dependiendo, pero normalmente son 4. Y la gramática, pues con esa subdivisión entre morfología y sintaxis. Seguramente a usted les suene eso mucho del colegio, de las clases del colegio, pero lo cierto es que pues esto pues, tiene mucho más desarrollo y cada uno de estos elementos tienen que ver mucho o están vinculados pues como con los desarrollos más actualizados en el campo. Entonces, vamos a ver primero qué involucran los componentes fonológicos. Si ustedes miran acá, pues acá es donde se habla pues de lo fonológico y lo fonológico. Voy a mirar si acá hay algún gráfico un poquito más avanzado. Espérenme un momento, tan amables. Quiero es como ponerles algo pues como de pronto mucho más claro. Voy a mirar si por acá tengo el artículo de Pinker. Steven Pinker es un psicólogo muy importante, probablemente el psicólogo vivo más importante en la actualidad. Si no saben quién es Pinker, de una vez les digo, están muy desactualizados, muy desactualizados. ¿Listo? Pero pues para eso son las clases también, para que miren Steven Pinker. De hecho, pues dentro del campus virtual, ustedes encuentran pues, el artículo, encuentran el link para este artículo. Y creo que Pinker acá es un poquito más claro. Espérenme un momento, yo verifico. Bueno, es un poquito más claro, pero antes de esto les voy a mostrar otra cosita. Para entender un poco más, pues, como el tema de lo fonético. ¿Listo? Recuerden que cuando hablamos de fonética, hay unas ramas, hay unas líneas. Estamos hablando de la fonética, es lo que estudia los fonemas. Entonces dirán, pero ¿qué es eso? Pues como, ¿por qué eso así tan detallado? Un fonema es un sonido que nos permite hablar. ¿Listo? Eso es un fonema. Y una unión, pues, y los fonemas son características mínimas que permiten, como les digo, generar un significado. Nosotros en el español tenemos varios fonemas, ¿listo? Tenemos varios fonemas, en otros idiomas tienen muchos más,
nosotros pues tenemos realmente pues una variedad muy amplia de sonidos, de fonemas, y es lo que, en esa combinación de esos fonemas es lo que nos permite hablar. Lo que pasa es que todos esos sonidos son sonidos muy, digamos, muy difíciles de desarrollar. Todos los seres humanos tienen fonemas, digo, todos los seres humanos. Y para nosotros poder hablar, para poder ejecutar esos fonemas, necesitamos controlar, ¿listo?, toda la anatomía, toda esa parte anatómica que ustedes ven acá. Entonces, lo primero para poder producir un fonema, para poder hablar, es tener en correcto funcionamiento toda esta zona de la cabeza. Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran esta parte que ustedes ven en este gráfico, son los labios. Esos son los labios. Entonces, los labios se requieren para poder hablar. Ustedes dirán, pues sí, está obvio. Sí, ojo, pero lo que pasa es que hay que controlar los labios. Si usted no sabe controlar los labios, usted va a encontrar o va a tener muchos problemas para hablar. De hecho, hay una dificultad, hay una anomalía, pues bueno, sí, es una anomalía genética, pues también ocurre en el desarrollo, pero casi siempre pues como de causa genética, que se llama labio paladar hendido. Anteriormente lo conocían como labio leporino, y eso ha ido transformando los nombres, y obviamente pues hay insultos y demás, ¿cierto? Los temas de boquinche, ¿cierto? Términos pues bastante despectivos y bastante fuertes. Ahorita se conoce como LPH o labio paladar hendido, y lo que ocurre es que hay dificultades del habla producto de que no se desarrolló completamente bien los labios y la zona pues del paladar. De hecho, pues miren acá los labios, recuerden que tenemos pues superior e inferior, y tenemos el paladar, que sería, pues acá vemos el paladar duro, ustedes lo ven como resaltado como en rojito, arriba, todos tenemos paladar. Hay personas que tienen el paladar mucho más profundo, sobre todo cuando se chupa dedo. Por ejemplo, en los niños es muy mala práctica chupar dedo porque eso hunde el paladar, ¿cierto? Hunde mucho el paladar. Hay personas, pues yo la verdad es que cada vez veo menos niños chupando dedo, ya pues cada vez se conoce que no es nada benéfico, ¿cierto? Que no es algo normal y ya, sino que estás dañando el paladar, y algo que esta zona que ustedes ven digamos, como en esta zona, pues como entre los labios y el paladar, entonces vamos por allá, tenemos los dientes. Los dientes también son muy importantes para poder tener, pues para poder hablar. De hecho, muchos sonidos, y hay unos fonemas que llaman fonemas dentales, es porque, pues ya les voy a explicar, pero es que requerimos los dientes. De los dientes vamos a encontrar eh, los alveolos, arribita de los dientes, ¿cierto? Arribita de los dientes se llaman alveolos. Ustedes lo pueden ir sintiendo en este momento con su lengua o con sus dedos, pues no hay problema, que ustedes vayan identificando qué es lo que tienen en la cabeza. Y esos alveolos pues mantienen los dientes y se unen pues obviamente con el paladar duro. ¿Listo? Del paladar duro, que ya lo vimos, o el paladar y ya, tenemos el velo del paladar. El velo del paladar es esto que aparece en verde hacia atrás, esto que aparece en verde, es el velo del paladar, y es una zona mucho más flexible y que también controlamos. Lo que pasa es que yo no les puedo decir, suban el velo del paladar, bajen el velo del paladar, pero cuando ustedes lo hablan, ustedes lo modulan, y eso es algo eh, completamente pues como interesante. Bueno, también vemos algunas otras zonas, por ejemplo, esto grande que ustedes ven acá es la lengua es muy grande, y la lengua pues tiene como unas partes, esas cuerdas, ustedes van a hablar de el ápice de la lengua, básicamente la punta de la lengua, la lámina de la lengua, justo ahí al ladito, y el dorso de la lengua, ¿cierto? Que es la parte de atrás. ¿De acuerdo? Dorsal, pues es por ello. ¿Qué otras zonas hay por acá? La úvula, que queda finalizando el velo del paladar, que es esa campanita que cuelga ahí, que seguramente ustedes la han visto como una campanita. La úvula,
Y también tienen ustedes la epiglotis, que está justo abajo, que obviamente pues esa no la vemos. Después de eso tendríamos la zona de la faringe, listo, que es todo ese tubo, ¿cierto? Y después de ello, y más abajo tenemos las cuerdas vocales. Las cuerdas realmente pues no es que sean cuerdas, son unos pliegues, son como unos tendones, y lo que hacen es que se ubican horizontalmente, entonces bloquean el paso del aire. ¿Listo? Entonces miren todo lo que tenemos. ¿Qué me faltó acá? Bueno, la mandíbula. Listo, la mandíbula, pues ya ustedes saben lo que es. Y esto es lo que necesitamos para poder hablar. Entonces usted dirá, bueno, ¿y eso lo tienen también los chimpancés? Sí. ¿Y por qué no hablan? Porque no tienen la capacidad para hacerlo. Y ahí donde, ¿cierto? No tienen lenguaje. Es decir, necesitamos anatomía, pero aparte de eso necesitamos también lenguaje. Entonces no es suficiente tener una cosa para que se ejecute. Entonces, y eso pues es algo bastante bonito, pues a mí me parece impresionante que tengamos esto. Y lo principal es que si bien esos fonemas, ¿cierto?, que se van a ejecutar, es que requerimos esta distinción entre consonantes y vocales o vocoides. La gran diferencia entre una y otra es que el sonido, bueno, y otra cosa importante, los pulmones. Tenemos los pulmones, ya los habíamos visto al principio, pero los pulmones, y obviamente suben por toda esta zona, ¿cierto? Ya van a llegar, el aire empieza a salir, las cuerdas vocales van a modular cosas, y el resto empieza a ser más modulado todavía, porque el aire entonces sale por la boca, ¿listo? El aire sale por la boca o por la nariz, pero casi siempre sale por la boca, y vamos a tener entonces eh, un control impresionante de todas estas zonas que les acabo de mencionar. Entonces, cuando es una consonante es porque el aire se interrumpe. Cuando es una vocal es porque el aire no se interrumpe, sino que el aire sale, como les digo, sin ninguna interrupción, pero pues modulada. Entonces, las vocales son las más fáciles de lograr. Nosotros en nuestro idioma tenemos 5 sonidos de vocales, A, E, I, U, pero en otros idiomas tienen otros sonidos de vocales. ¿Listo? Nosotros hablamos de vocales altas, medias y bajas, y esto de alto y medio bajo es por la elevación de la lengua. ¿Listo? Por ahí ustedes distinguían entre vocales abiertas y cerradas. Esto es una clasificación que yo cada vez leo menos pues, en lingüística. Realmente es una clasificación. Vean, yo en este momento estoy recordando en qué libro de lingüística yo he leído eso y no sé. O sea, no les puedo decir que sea lingüístico el asunto. Pero de pronto, pues si alguien sabe el asunto, pues muchas veces hay profes de lengua castellana y demás, me lo comentan. Pero por el momento, pues no tendríamos esa información, técnicamente hablando. Y entonces, pues miremos la vocal baja, es la A, ¿cierto? A, y miren lo que ocurre. Voy a poner sonido, ¿listo? A, A, Entonces, ¿qué pasa con la A? A, Es que la boca se abre, la lengua baja, entonces la A es el sonido, digamos, más fácil de hacer, porque es un sonido que requiere abrir la boca, bajar la lengua, dejar que el aire salga sin ninguna interrupción. Entonces, ese es el más básico de todos. Miremos las vocales medias. Tenemos la E, 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 ¿sí ven que no baja tanto la lengua? Y tenemos la O. O, O, O. Si ustedes notan, con la E es anterior y la O es posterior. Es decir, la lengua en la O sube en la parte de atrás, ¿cierto? En el dorso, mientras que en la E, O. en la O, mientras que en la E lo que hace es que sube, E. ¿cierto? Miren lo que pasa, la parte anterior de la lengua. Y las vocales altas van a ver cómo se sube. I, I, ¿Listo? Y miren la U. U, U. Miren qué tan fácil diferenciar los sonidos de las vocales. Y miren qué tan difícil es que las hagamos como humanos. ¿Cuánto nos demoramos para desarrollar esto? Mucho tiempo. O sea, nacemos y no sabemos hacer nada, lloramos, ¿cierto? Pero no sabemos ni hacer la A.
O sea, aunque se grite, el grito no es un fonema. ¿Listo? Entonces ahí es donde tenemos que ir aprendiendo cosas. En otros idiomas, por ejemplo, hay varias E, hay varias A, hay sonidos muy diferentes. De hecho, en esta página de Sound of Speech de la Universidad de Iowa, hay una parte que es en alemán, pues que ponen en alemán cómo se da. Y miren acá las vocales. Listo, miren las vocales. Nada, nosotros tenemos 5, ellos tienen acá hay 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sonidos de vocales. En inglés son 13 vocales, por ejemplo. En otros idiomas romances son 6, por ejemplo en francés son 6 sonidos, bueno, básicos pues. Hay 2 E. De hecho en alemán, miren, por ejemplo, este sonido en alemán es parecido al de nosotros. Listo. Muy parecido. Pero miren este otro sonido. Entonces suena diferente. Este otro también es similar. Seguramente ustedes dirán, no entendí la diferencia. Claro, nosotros no tenemos el control para hacerlo. Nosotros tenemos esta es nuestra A. Esto es nuestra A. Pero miren estas A de ellos. Y miren cómo se ve acá. Sofa, Ahnung. Entonces es una A completamente diferente. Miren esta otra. Y ellos lo escriben con, o sea, ya en la parte morfológica, la parte ortográfica, ya no es una, pues no la escriben como la A, sino que es una E, ¿cierto? Miren, el grafema es una E. Y se pronuncia como una A, mírenla. Lehrer, Liebe. Entonces los idiomas tienen esa situación pues que es bonita y es que varía mucho. Nosotros pues como yo les decía pues tenemos unos sonidos particulares que son las vocales y las consonantes y miren las consonantes. Nosotros tenemos unas clasificaciones que son oclusivas, fricativas, africadas, nasales, expirantes. Bueno, entonces se clasifican por el modo, que es como se hace. Estas son digamos, la forma en que ocurren. Entonces, oclusivo, ¿qué tenemos que hacer? Explotar el aire, o sea, lo paramos y explota, sale como fuerte. Y acá tenemos 6 sonidos nosotros, que pues vamos a mirar el sonido de la P, el sonido de la B, se los pongo juntos. Son 2 sonidos muy parecidos, de hecho lo único que cambia es que las cuerdas vocales vibran, se hacen con la misma parte. El sonido de la T, entonces ahí se requieren los dientes. Y el sonido de la D, es lo mismo, pero las cuerdas vibran. Y tenemos el sonido K. Miren que la lengua sube, porque se interrumpe ahí, y tenemos el sonido G. ¿Sí ven? Entonces, solamente pues como para ejemplificar y tener ahí pues como esa claridad, pues tendríamos los sonidos oclusivos. Luego tendríamos unos sonidos que son fricativos, que son que se roza el aire, como forzando el aire. Entonces tenemos el sonido de la F. Uf. Tenemos el sonido de la S. Pues miren todo lo que ocurre dentro. Yo pues me imagino que ustedes habrán alguna vez pues como se habrán dado cuenta, pero dentro de la boca, cuando en este momento que estoy hablando, miren, piensen todo lo que está ocurriendo dentro de mi boca en términos de fonemas. O sea, yo estoy haciendo un trabajo y todos cuando hablamos mucho, pues cuando hablamos mucho, poquito, no importa, estamos haciendo todo esto. Estos son sonidos que, por ejemplo, este es un sonido que nosotros en nuestro contexto no lo hacemos, pero sabemos cuál es. Este es el sonido de la Z, de la Z en español, de España.
Entonces miren, por ejemplo, acá como cena. Cena. Entonces miren que la lengua se pone dentro de los dientes o en la mitad de los dientes y sale rozando. Y eso se pone con este símbolo, que es un símbolo como el de teta griego. ¿Listo? La teta griega, sonido pues. Y ustedes empiezan a ver un montón de sonidos adicionales. Este es un sonido que nosotros no tenemos, pero que identificamos también. Dirán, ve, y esa forma tan rara. Es el sonido de la L, pero se utiliza sobre todo en Argentina y en Uruguay. Ustedes mírenlo. Rodilla. ¿Cierto? Rodilla. Sello. Entonces es un sonido muy diferente, nosotros no tenemos ese sonido. O sea, nosotros creemos que los hacemos, pero nosotros no los hacemos. Nosotros no tenemos, o sea, nosotros no decimos raya, sino, pues nosotros decimos raya y no raya. ¿Cierto? Entonces son sonidos que ellos sí tienen, nosotros no. Y eso es bueno que ustedes tengan en cuenta porque no es lo mismo. Miren esto. Rodilla. Entonces ellos también tienen esas variaciones. Nosotros tenemos estos más sencillos. Este es el de nosotros. Ya. Maya. Amarillo. ¿Cierto? Amarillo, bella, arroyo. Pero nosotros lo tiramos más para la I y se hace con este símbolo. Bueno, todo esto, este es el sonido. ¿Listo? Se hace con una X, no es una G, porque recuerden pues que es que ese sonido es G, sino pues y además que nosotros tenemos pues como esa variación. J. Este sonido de la J, se hace una X pues como si uno lo va a representar. Y tenemos otro sonido que es muy raro, que la gente cree que no está, pero se utiliza mucho en el Caribe. Los costeños acá o las costeñas saben hacerlo. Y miren, la boca no se mueve, pero sí hay un sonido. Y es un sonido que reemplaza, en estos lugares, reemplaza el sonido de la S, ¿cierto? Reemplaza el sonido pero sí se hace. O sea, los costeños no dicen me, dicen mej. O sea, en vez de decir mes, dicen mej. Pero es un sonido muy diferente, o sea, porque tampoco es una J. Me. Costa. ¿Cierto? Entonces no dicen cota, sino costa. Y no dicen costa. Eso es algo importante para que ustedes tengan en cuenta, porque pues toda esta variabilidad es muy bacana, muy interesante. Entonces, por un lado está eso, y por otro lado están los sonidos dependiendo del lugar en la boca en que se haga. Entonces tenemos sonidos que son labiales, obviamente el nombre de lo que dice es que se hagan con los labios, sonidos que son coronales, y es que se utilizan por la corona de la lengua. ¿Listo? Sonidos palatales, se pone en el dorso de la lengua hacia el paladar. ¿Listo? Hacia el paladar. Era. Lluvia. Es un sonido muy de la península ibérica. Bueno, este es un sonido único, pues único no, pero muy pocos idiomas lo tienen. Se hace con este símbolo como una N, pero el palito de la izquierda baja más. Ña. Miren tan bacano lo que ocurre. Ña. Incluso miren el paso a paso. Y acá atrás, el velo del paladar baja. ¿Listo? Baja. ¿Para qué baja? Para poder ir a la nariz. O sea, el aire va a la nariz y se devuelve y el aire sale, ¿cierto? El aire sale ahí. Entonces, ese es el sonido de nuestra ñ. Ñapa. Año. Campaña. ¿Listo? Entonces, miren tan bacano, pues seguramente a algunos les parecerá muy aburrido, pero es muy bacano. Entender que esto ocurre así, ¿listo? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando tenemos sonidos que son dorsales, perdón, un momentico. Qué pena que la jefe por acá como que no sabía que estaba dando clase, entonces me saludó.
Bueno, entonces les decía que tenemos entonces pues como todos estos sonidos y miren que en sí mismos son complejos, en sí mismos tienen un montón de condiciones, hay un montón de cosas y todo esto es lo que llamamos pues los sonidos del idioma, los sonidos del habla o los fonemas y para eso requerimos mucho control, para eso necesitamos pues años. De hecho, miren cuánto se demora uno aprendiendo todos esos sonidos. Los que tengan niños, los que tengan bebés, ya saben cuánto se demora uno haciéndolo. Es decir, incluso el último sonido que no se los mostré, que es el sonido multivibrante, que es un sonido en el que la lengua se pone en los alveolos y la lengua vibra mucho. Ese sonido se llama, pues un sonido multivibrante, es el sonido de la R, ¿cierto? Rrr. Y ese sonido se demora mucho, pero mucho, varios años, 3, 4 años, hasta a veces 5 años. Y dependiendo, por ejemplo, si se chupó un dedo, ¿qué hiciste? Pues te hundiste tanto el paladar, esta zona, incluso los alveolos, que la lengua la pones allí, pero no te alcanza a vibrar porque no hay dónde hacerla vibrar. Eso es un problema para el habla, ¿cierto? Porque pues, no vas a poder hacer el sonido adecuadamente. Y eso, aunque uno tenga pues el entrenamiento, también requiere tener un cuerpo adecuado, ¿cierto? Como tener pues como todas las condiciones necesarias para poder hacerlo. Por eso también hay que esperar a que salgan los dientes, si los dientes no se hacen sonidos dentales, obviamente, y pues obviamente hay personas que se le caen los dientes porque hablan mal, porque es que no están en todas las zonas adecuadas. Entonces, miren que todo, como que una cosa lleva a la otra para poder entender la complejidad de cómo hablamos. Pero adicionalmente, se van articulando, se van generando unas redes neuronales muy importantes para los componentes fonológicos. Este artículo de Pinker pues, y de van der Lely, digo de Pinker pues que es el más famoso. Él vino hace unos años a unas conferencias, por ahí tengo una foto con Pinker, entre otras cosas. Los que me tengan en Facebook, por ahí está la foto. Y es muy bacano, pues muy interesante mirarlo, porque, porque finalmente pues se tendría como las bases, este artículo se lo recomiendo mucho porque ahí están las bases de qué es lo que necesitamos nosotros para poder producir todos esos sonidos, que nos demoramos de 3 a 5 años en dominarlos, y aún así a veces hablamos mal, a veces ustedes seguramente les habrá pasado que algunos sonidos a ustedes les salen mal, ¿cierto? Que ustedes lo saben hacer, pero les salieron mal en ese momento, los ejecutaron mal. Y eso, pues, ¿qué tiene que ver? Pues es que tienes que estar entrenando todo el tiempo. Y entonces, pues al final de todo esto, lo que vamos viendo es que para todo ello se requiere lo siguiente. Miren acá, vamos a mirar. Primero, bueno, esto se conoce pues por estudios de resonancias, y sobre todo de resonancias pues, y electroencefalografías. Pero pues los estudios más recientes son con resonancias. Entonces, acá se está mostrando el hemisferio izquierdo, ¿sí? Es el hemisferio izquierdo, que también eso es una cosa importante, y es que a diferencia de otros procesos, el lenguaje está muy especializado hacia un hemisferio, al izquierdo. No es exclusivo, tampoco es eso, no es exclusivo, pero sí está especializado. El izquierdo se encarga mucho de estas cosas. Entonces, tendríamos acá unas rutas, una ruta dorsal y una ruta ventral. Entonces, siempre vamos a referirnos a algunos elementos pues, de cuando lo producimos y cuando lo entendemos. Entonces, cuando lo entendemos, vamos a mirar la ruta ventral. Es más, ¿cierto? Pero vamos a mirar sobre todo la ruta ventral. Es la comprensión de esos sonidos. Cuando ustedes me están escuchando, ustedes están poniendo en este momento en funcionamiento estas redes. Listo, todas estas redes. Cuando ustedes hablan, ponen en funcionamiento esas redes. Listo. Y eso, pues, en todas partes donde hay un humano, se hace esto.
Entonces, lo que ustedes ven ahí entonces es 4 rutas, dos rutas. La primera, la ruta dorsal, tiene varios caminos, pero todo se hace en la parte dorsal. Entonces, acá ustedes ven STG, MTG y TG. ¿Qué es eso? STG es giro temporal, superior, medio e inferior. O sea, la S es de superior, la M de medial y pues middle y la I de inferior. ¿Listo? Esto para que lo tengan en cuenta. Y TG es temporal gyrus. O por acá ponen giri, pero normalmente ustedes lo encuentran como gyrus. Pero y en español, giro temporal superior, giro temporal medio, giro temporal inferior. Entonces requerimos el lóbulo temporal, listo, el lóbulo temporal para pues poner en funcionamiento, entender estas cosas, ¿cierto? Entender los sonidos. Esto es la fonología básica, listo, básica. En esta parte pues de lo más sencillo. Y es cómo entendemos las palabras, ¿cierto? Cómo entendemos las palabras. Acá encontramos sobre todo unas comunicaciones de el giro temporal superior con el inferior y el medio con el inferior. Es decir, ustedes ven ahí unas flechas, todos se comunican entre sí, pero tengan en cuenta que muchos de estos asuntos se procesan sobre todo en la parte inferior. Esto es la parte inferior del lóbulo temporal. Esto es el lóbulo temporal. Entonces, esta sería como para que lo tengan muy en cuenta. Sin embargo, cuando estamos entendiendo un poco más avanzado, ¿cierto? Como esa comprensión de lo fonológico, ¿cierto? Por ejemplo, palabras, por ejemplo, pues como cosas más complejas realmente, estaríamos, digamos, estaríamos nosotros como en una... como una red cada vez más amplia que involucra de todas formas esta zona, la línea que ustedes ven como en naranja o en amarillo, no sé, creo que en naranja, y también entonces una comunicación de ese giro temporal superior, listo, con esta zona que ustedes ven ahí como SPT. SPT es la unión parietotemporal, listo. Pues eso es una unión, una integración de la porción silviana y la unión temporoparietal. ¿Listo? Entonces, eso que ustedes ven ahí, SPT, es esta zona que está acá, como donde confluye todo, la unión temporoparietal con la unión pues silviana, también, o silvana, también pues se le escucha de esa manera. ¿Listo? Se une ahí. Y esto está encargado sobre todo pues como un poco más avanzado, pero cuando vamos a producir, cuando vamos a hablar, entonces vamos a mirar ya más parte de la ruta dorsal y miren entonces que acá tenemos unas relaciones con las áreas premotoras, listo, es decir, de la unión temporoparietal con las áreas motoras o premotoras, ¿cierto? PM es premotor areas. Y ustedes lo encuentran ahí, pues como en esta zona acá, ¿cierto? Áreas premotoras. ¿Por qué premotoras? Porque es que nosotros estamos haciendo un control motor. Si ustedes dicen, pues miren que el lenguaje también es motricidad, ¿listo? Pues o incluye la motricidad. Porque nosotros estamos, miren, modulando lengua, modulando labios, poniendo la lengua en una parte, moviendo de todo. ¿Listo? Moviendo de todo. Y tendríamos nosotros entonces, adicional a ello, ya pues como para producir, ¿cierto? Producir sílabas, producir incluso el tono y un montón de cosas, esos énfasis y demás, entonces es esta línea roja, ¿listo? Esto incluso llaman fascículo arqueado, ¿listo? Fascículo arqueado, esta línea roja es una unión entre entonces esta zona de la unión temporoparietal con esta zona, esta zona frontal, que serían las áreas de Brodmann 44, 45, 47, que corresponde al que se llama el área de Broca.
Listo, esta zona corresponde, sobre todo el área 44 y 45 de Brodmann, corresponde al área de Broca. Eso es en honor a un neurólogo francés muy famoso que encontró pues como que eso tenía que ver con el habla. Listo. Y esta zona de acá, de esta unión temporoparietal, la han llamado, pues, la llaman mucho el área de Wernicke o Wernicke. Y se escribe Wernicke con W. En el texto que ustedes tienen ahí en Campus Virtual lo encuentran con estos nombres. Y esto solamente las redes para poder hablar, ¿cierto? Para poder hacer esto y para poder entender, que ustedes me entiendan, tienen que tener esta red activa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, esto es el componente fonológico. Vamos al componente morfológico o gramatical. Recuerden que la gramática ya está vinculada o la gramática en general pues aborda todos los componentes o todos los elementos que están, digamos, las reglas con las cuales nos comunicamos. ¿Listo? Son las reglas con las cuales nos comunicamos. La gramática, entonces, se divide en dos cosas, morfología y sintaxis. La morfología, bueno, ¿alguien sabe qué es la morfología? De a uno, de a uno. Nada. Profe, Sí. ¿de dónde se derivan las palabras? Hace parte como la lingüística. Sí, sí, de hecho, pues lo que estamos hablando en la clase. La morfología es el estudio directo de las palabras, ¿listo? De cómo se vinculan las palabras, lo que dije al principio. Y involucra, por ejemplo, cómo se compone una palabra. Miren que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, uno empieza a modificar un montón de cosas, ¿cierto? Uno empieza a hacer variaciones. Eso se llaman derivaciones, flexiones. Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes, sol. Y ustedes entonces dicen, uy, sí, qué solazo. Eso, por ejemplo, es parte de la morfología. Esto es parte de la morfología. Hace parte de todos estos aspectos y es fundamental, es muy importante, pues, como tenerlo presente, porque nosotros todo el tiempo estamos haciendo uso de la morfología, ¿cierto? El hecho, las palabras tienen unas bases, eso se llama raíces o morfos, pero se entiende como las raíces de las palabras, y usted le empieza a poner a eso prefijos, sufijos. Por ejemplo, cuando hacemos un diminutivo, todo eso es parte de la morfología. Entonces nosotros llamamos amor, amorcito, ¿cierto? No sé, las mujeres, pues el novio, el noviecito, y todas esas cositas, ¿cierto? Todas esas flexiones hacen parte de la morfología y nosotros lo que hacemos es que entendemos cuando nos dicen, sabemos cuál es la raíz, pero también logramos producir esos sonidos y también hacer pues como todo lo demás. Esto pues claramente tiene un montón de información adicional, tiene un montón de cosas, pero es bastante bueno que ustedes lo tengan allí pues como presente. Ahora, esto es la morfología, ¿cierto? Las palabras, pero no, ya no los sonidos de las palabras, sino la forma, ¿cierto? La estructura. Listo, la estructura. Los sonidos de la fonología y miren que requerimos todas esas zonas. Pero cuando entramos a ver ya los componentes de la morfología, entonces miren lo que tenemos nosotros acá funcionando. También hay dos rutas, dorsal y ventral. ¿Listo? Dorsal y ventral. La ruta ventral va a estar relacionado con la morfología básica, ¿cierto? La morfología básica es como pues nos vamos a referir como a aquellos aspectos como que se derivan fácilmente, como por ejemplo las conjugaciones de los verbos, entonces los que son sencillos, ¿cierto? Los verbos regulares, por ejemplo, pero los irregulares, entonces vamos a ver que, bueno, también hay una parte de verbos irregulares, pero normalmente
cuando hablamos pues como de asuntos más complejos, pues vamos a generar otras rutas diferentes. Entonces, miren, acá ustedes van a encontrar unas zonas también específicas. Miren que tenemos el lóbulo temporal, ¿cierto? Giro temporal superior, medio e inferior, los mismos de ahorita. ¿Cierto? Y vamos a tener entonces unas conexiones diferentes. Miren la ruta morada, ¿cierto? La ruta morada es entre el área 47 de Brodmann, listo. Todo esto son zonas frontales, ¿cierto? Eso es frontal. Entonces, el área 47 de Brodmann está ahí pues como muy vinculada, se conecta con el giro temporal superior y medio. Listo, pero miren en dónde, ¿cierto? En la zona anterior del lóbulo temporal, mientras que en lo anterior era en la zona posterior. Listo, era en la zona posterior. Eso, ¿cierto? Esa ruta ventral, en particular de esta área 47, es importante específicamente para estos aspectos, pues como de lo básico, ¿cierto? De los verbos regulares, de las flexiones, todo eso está allí. Pero ya lo que involucra, ya pues como reglas adicionales, ¿cierto? Inflexiones raras, como la parte más compleja, como más avanzada, es la ruta dorsal, esta línea roja, que miren que efectivamente recibe información desde el área 47 de Brodmann, el área 45, el área 44, todo esto es área de Broca, pero pues área de Broca es muy global, y recibe información, se va recibiendo información del área 47 de Brodmann, de la 45 y la 44, entonces va recibiendo información y lo lleva al giro temporal superior y medio, pero en la zona posterior del temporal, ¿listo? En la zona posterior. Entonces miren cómo se procesa el tema de las palabras. Entonces dirán, son los mismos lugares, sí, pero no son las mismas rutas. Entonces no es lo mismo. Esto no es lo mismo. Y ustedes ven acá, bueno, con este fascículo arqueado que ya ahorita lo habíamos hablado. Y esta parte es como una zona de almacenamiento de información de formas irregulares de los verbos, ¿cierto? Se activa mucho más cuando se trabajan o se procesan verbos irregulares. ¿Listo? Recuerden que los verbos irregulares son aquellos que no se derivan fácilmente. En inglés ustedes los identifican muy fácil porque las conjugaciones no son obvias, ¿cierto? No son tan obvias. Bueno, y en español pues también hay un montón de cosas. ¿Cierto? Yo no hice, yo no he ido, sino yo no fui, ¿cierto? Entonces, fue no es un verbo, pero uno dice yo fui, usted fue, ellos fueron, pero fuer no es verbo, es ir. Eso es una cosa complicada. Y eso pues parece ser que se almacena acá. La sintaxis sería el otro componente importantísimo dentro de la lingüística. Entonces, la sintaxis lo que ocurre es que ya no es a nivel de las palabras, sino que es a nivel de las oraciones, ¿cierto? Las oraciones, cómo se conjugan todas esas palabras entre sí. Si ya solamente entender una palabra es complicado, pues o simplemente ustedes dirán, ah, no, yo no sé qué significa eso, esa palabra nunca la he escuchado en mi vida. Claro, eso es morfología, algo de semántica, pero entonces, ya cuando tenemos una oración larga, una oración extensa, imagínense lo que implica, imagínense todo lo que hay. Y tendríamos entonces nosotros, en el componente de la sintaxis, que es pues, todas las oraciones que hacemos. Lo que yo estoy haciendo, entonces ustedes ven, hay fonética, hay morfología, hay sintaxis, porque estoy uniendo oraciones una dentro de otra, las combino, ustedes me las entienden, entonces ustedes también tienen una habilidad sintáctica muy importante. ¿Listo? Y esto también involucra, entonces miren las zonas que ya hemos visto, áreas 44, 45, 47 de Brodmann, área de Broca, y miren, lo mismo ocurre entonces con los giros temporal superior, medio e inferior. También tenemos rutas ventrales, rutas dorsales. Listo, también tenemos esas rutas ahí.
Y las relaciones que se establecen son entonces bastante importantes, porque entonces cuando es sintaxis básica, por ejemplo, temas de estructuras de una frase, ¿cierto? Una estructura de una frase básica, por ejemplo, el perro corre, mi mamá me mima, ese tipo de asuntos, se procesan en esa ruta ventral que ustedes ven en azul, una lineecita azulita, que tiene un área en verde, que esta no la habíamos visto ahorita, que está como FO. Esto lo llaman opérculo frontal. ¿Listo? FO. Está justo al lado del área 47, o sea, como en la parte posterior, en la zona posterior del área 47 de Brodmann, y se da entonces en esa parte, pues, como de las oraciones básicas. Esa es una conexión y se da en la parte anterior del giro temporal superior, o sea, allí. Esta parte de las oraciones básicas. Pero entonces empiezan las oraciones complicadas, ¿cierto? Las oraciones que son un poco más avanzadas y tendríamos entonces la línea morada en la ruta dorsal, perdón, la ruta ventral, que tendríamos, pues, como ya, como les decía, oraciones un poco más avanzadas, y son avanzadas, pero sigue siendo un poquito, pues, como más básico, ¿cierto? Que serían ya el área 45 y 47 conectándose al giro temporal superior. ¿Listo? Listo, el giro temporal superior. Esto para las oraciones básicas, ¿cierto? Para las oraciones básicas, ambas. Lo más básico es esta ruta azul, la que ustedes ven ahí, y la ruta que está en morado es un poquito, pues obviamente, pues siguen siendo oraciones o sintaxis básica, pero de todas maneras, pues pues no tiene tanta cosa. Bueno, hay algo importante y es que se conecta, pues, en esta zona del superior, también un poco del giro temporal medio, ¿listo? Como en esta zona intermedia, ¿listo? En esta zona intermedia. Y conecta con algo que es de lo semántico, pero pues ya luego lo vamos a mirar. La zona de arriba, ¿cierto? Vuelve y juega este fascículo arqueado, se utiliza para las oraciones complejas. Uso una oración donde uno incluye otra oración. Por ejemplo, yo les digo, en el día de ayer, cuando iba hacia mi casa, me encontré con una señora. Entonces, la oración básica es, el día de ayer me encontré con una señora, pero les puse otra oración, ¿cierto? Eso, por ejemplo, son estructuras jerárquicas, ¿cierto? Son oraciones más complejas y se procesan en esta red dorsal, entre el área 44 de Brodmann y el giro temporal superior. Entonces miren que ya tenemos un sistema bastante complejo, unas redes muy complejas, muy avanzadas, pero que nos van a permitir es estar haciendo esto que estamos haciendo, hablando, conversando, entendiéndonos, y que incluso, pues, cuando se lee también va a ocurrir esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entonces vamos a mirar, ¿cierto? Vamos a mirar, por último, uno de los componentes de los significados, porque si ustedes miran, pues realmente todo lo anterior era muy básico. O sea, es como, en ningún momento les hablé cómo entendemos lo que nos dicen. O sea, yo porque entiendo, si yo les digo casa, ustedes por qué algunas personas entendieron una casa, un hogar, y porque otras personas entendieron una cacería, ¿cierto? Matar animales, ¿cierto? O, bueno, matar no, pues al menos capturarlos. ¿Por qué entendemos una cosa y luego otra? Si yo digo, yo me voy de casa, o yo me voy a la casa, entonces cambió el significado, pero ustedes ven que el sonido es el mismo. Ay, es que la ortografía uno se escribe con S y otro con Z. Ustedes no vieron lo que yo escribí, yo no estoy escribiendo nada, yo lo estoy diciendo. Y el sonido es el mismo. Y yo no dije caza, pero porque nosotros no tenemos ese sonido, pues nosotros en nuestra parte del mundo
Si estuviéramos en España, sí lo notaríamos, que tomamos a casar. Pero, ¿cierto? Vamos a nuestra casa y casamos, por ejemplo. Esas cosas hacen parte de los significados que vamos procesando. Esos significados se llaman, o el estudio de los significados se llama la semántica. Y la semántica, entonces, tiene otras situaciones que finalmente se procesa en estas rutas, sobre todo en la ruta sintáctica, hay unos elementos allí, pero vamos a ver que en los últimos años, ¿cierto? Los últimos hallazgos han mostrado que utilizamos toda la corteza cerebral para almacenar todos esos significados. Y ustedes recordarán en la clase anterior que yo les decía, pues lo que mirábamos incluso cuando hablábamos de memoria semántica, pero hablábamos ya de memoria semántica, que es lo que estaba implicado ahí. Y les voy a mostrar pues un pequeño video de un estudio que hicieron en Estados Unidos, donde encontraron pues como las áreas o cómo se procesan los significados en nuestro sistema nervioso. Esto es de 2016, es basado en un artículo de la revista Nature, y es súper bacano, súper interesante. Dura 3 minutos, le puse los subtítulos en inglés, no están en español, entonces les voy a pedir pues que hagan un esfuerzo importante. Importante no, ustedes ya vieron como 11 años, 11 años de inglés en el colegio, al menos. ¿Listo? Entonces vamos a verlo, no dura mucho y es algo muy, muy interesante. This is a map of someone's brain, showing roughly which areas respond when they hear different words. For example, there's a small area in the middle frontal gyrus that reliably responds to hearing the word top. But it's not just one word, one location. A single word can activate a whole range of different brain regions. So we find the word top in a bit of brain that seems to respond to words associated with clothing and appearances, but also here with numbers and measurements, and here with buildings and places. We usually think of language as being restricted to certain sections, like the temporal lobe. So researchers were surprised to find activity all across the brain and in both hemispheres. The map was made by scientists at the University of California, Berkeley. They put volunteers in an MRI scanner and had them listen to stories for 2 hours. Back in the front again, deep, deep, and she pulls out a pack of matches that have been laundered at least once. By monitoring blood flow to different parts of the brain, they worked out which places were responding to the meaning of the words, the semantics. They found that different bits of the brain responded to different kinds of words and concepts. And they could group them into rough categories, shown here by the different colours. Dark green bits, for example, were most activated by words to do with numbers, red bits by social words. Here in the right temporoparietal junction, this speck of brain, just a few millimetres across, was found to respond to words like wife, mother, pregnant, and family. And this bit just next door responds to some of the same social words like family and wife, but also words to do with places and people like house and owner. Generally, the concepts represented in each brain region relate to other functions that scientists already know about. So words to do with how things look, such as stripes, are likely to be found near the visual cortex. And although each individual's map is different, looking at these 3 brains, it's clear that different people have the same kinds of concepts in the same kinds of places. This is the first time we've been able to map the semantic systems of the brain in such detail, discovering that words are grouped by meaning and revealing just how complicated and widespread the word maps in our heads really are. And the brain map is available online for anyone to explore. Ustedes ahí encuentran pues como algunas cosas adicionales
Y en el mismo video, pues hay un vínculo para el link del laboratorio de ellos, que es el laboratorio que es Galanta Lab. Y pues acá ustedes pueden hacer como una reconstrucción y pues pueden ir mirando. Acá se está demorando, pero pues es bastante bacano. Porque aparece el mapa semántico, ¿cierto? Como un mapa del cerebro, bastante interesante. Acá tengo esto bloqueado. Pero lo pueden pues, buscar fácilmente. Por último, para ir cerrando la clase, tendríamos la otra dimensión del lenguaje, que es la dimensión pragmática. Y la dimensión pragmática está vinculada con la semántica en términos de los significados que tenemos, pero involucra ya los significados atípicos. Por ejemplo, un chiste, un sarcasmo. Ustedes saben, por ejemplo, el caso de un sarcasmo. Un sarcasmo es que uno cuando dice una cosa, o sea, un sarcasmo es decir, algo positivo, pero, o sea, suena como positivo, pero el significado es negativo. ¿Listo? Eso es un sarcasmo. ¿Listo? Acá lo que les mostraba ahorita un poco. Miren que se me bloqueó el computador, se me puso loco. Voy a intentar quitar compartir la pantalla porque está súper raro. Pero, momento, por favor. ¿Puedo bloquear el computador? Ya creo que por ahí. Si me están escuchando, les cuento que este computador se me puso loco. Y creo que ya por fin se desenloqueció. Bueno, ya, ahora sí, entonces, como les decía, pues ustedes para poder entender una ironía, ustedes tienen que entender lo que les dicen. Yo les digo a ustedes tan bonitas como en ese trabajo, con esa microinvestigación, entonces ustedes tienen que entender primero qué significa bonita, la microinvestigación, todo. Pero ustedes saben que yo no quiero decir lo bonito. De hecho, lo contrario, como que tan maluco, tan feo, pues, pero como algo negativo. Eso es una ironía. Complicadísimo porque es que usted nunca va a decir lo negativo. O sea, en un contexto natural, usted no va a decir lo negativo. Entonces ahí es donde empieza el asunto, donde empieza lo más interesante, y es que hacemos un procesamiento adicional en donde sabemos qué nos están diciendo, lo tenemos ahí guardado un momentico y entendemos la ironía. Hay gente que no la entiende nunca. Hay gente que nunca entiende ni la parte básica semántica, pero digamos, en general, nosotros sí logramos entender las dos cosas. Eso se llama la pragmática. Un significado raro es una metáfora. Por ejemplo, una metáfora, uno dice una cosa y está hablando de otra. Entonces uno dice, las cuencas alrededor de tu rostro, no sé qué, bueno, hay un montón de cosas. ¿Qué? Entonces uno dice, no, o las perlas que brillan en tu cabeza, las perlas brillando en la cabeza y no tienen ninguna perla. Entonces, ¿qué pasó? Pues se están refiriendo pues, realmente a otras cosas, más como a los ojos o a los dientes, dependiendo del contexto. Todo eso, entonces, va a ser muy importante y pues se van a estar procesando de una forma muy diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte fonológica, sabemos que estamos procesando información entre 200 milisegundos en la parte auditiva, pero que cuando llegamos al significado nos vamos a estar demorando 400 milisegundos. De hecho, hay una onda que se llama onda N400, ustedes la encuentran en el campus virtual, pues como la información, que habla específicamente de cómo se procesa esa información de las ondas cerebrales asociadas pues como a las metáforas, por ejemplo, y asociadas a los significados. Pero incluso cuando nos están hablando raro y comprendemos una cosa completamente diferente, procesamos incluso a 600 milisegundos. Entonces, si ustedes notan,
tenemos diferentes áreas, perdón, las mismas áreas, aunque en pedacitos diferentes, y tenemos tiempos diferentes de procesamiento lingüístico. Entonces, lo más bacano con el procesamiento de la lingüística o del lenguaje es que lo subdividimos, tenemos diferentes dimensiones, todas al tiempo, pero todo nuestro cerebro funcionando al tiempo, porque todo está al tiempo. ¿Listo? O sea, hay oraciones, hay significados, hay sonidos, hay un montón de cosas, todo está al tiempo, y lo que hacemos es que lo vamos procesando todo en la misma parte, en diferentes tiempos. Entonces, con el lenguaje, lo que se ha encontrado es que, primero, necesitamos unas redes cerebrales potentes, gigantes, muy potentes, y que varios años de desarrollo. Y por otro lado, no es solamente un asunto del espacio, ¿cierto? Espacial, el de ubicación, sino que es un asunto temporal. Y eso es un fenómeno bonito porque pues entendemos ya el lenguaje como un fenómeno también espacio-temporal, en donde tenemos unas zonas espaciales, unas ubicaciones, pero en tiempos diferentes para poder procesar absolutamente todo lo que estamos en estos momentos. Entonces eso en términos generales es el lenguaje, más o menos los significados, recuerden, esto es importante, se procesan alrededor de 400 milisegundos. Entonces, miren que las emociones, la memoria, 300 milisegundos, otras 200, atención, y para el lenguaje, 400 milisegundos los significados. Entonces, esto van viendo que todo está funcionando full, muy al tiempo, y que tenemos redes completamente diferentes dependiendo de lo que estemos haciendo. Nosotros somos seres lingüísticos, procesamos el lenguaje, no es lo único que procesamos, pero pues para que lo tengan ahí en consideración. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, la próxima clase vamos a mirar la conciencia. Con el tema de la conciencia, en la tercera unidad, yo les he puesto un artículo escrito por mí. De hecho, en lenguaje también, pues si lo notaron, yo sé pues que ya lo habían leído y todo. No es como lo máximo, pero sí pues me gusta, sobre todo pues para que también pues ustedes sepan, pues, no vayan leyendo a los profesores, que realmente pues también estamos produciendo conocimiento en estos casos y sobre todo pues son algunos temas que me gustan mucho. Entonces ahí ustedes pueden mirar el artículo sobre la conciencia y les voy a actualizar con otra información basada en el libro de Stanislas Dehaene para que lo tengan pues como presente. La próxima unidad, pues esta unidad que viene, vamos a abordar la conciencia, vamos a abordar la conducta sexual, vamos a abordar el sueño. Si alcanzamos otros temas, pues abordamos toma de decisiones, pero por el momento pues son los que están pendientes de trabajo. ¿Listo? Entonces paro pues por acá la grabación y nada, les deseo tengan muy buen fin de semana, que les rinda mucho el puente. ¿Me puedes dar 5 Aprovechen para minutos que la ahorita? investigación.